Clase número 5 de Derecho Comercial. Entonces, vamos a compartir pantalla para ver hoy tema que algunos lo llaman papeles de comercio, porque se llama papeles de comercio, les cuento, a todos esos papeles que representan o un derecho de cobro o algo que después se pueda negociar en el mercado. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a compartir pantalla y vamos a empezar por el cheque. Ustedes tienen, que les mandé por mail, este mismo apunte, solamente que en pantalla lo van a ver distinto porque le agrandé la letra o le puse color o algo de eso. Pero ustedes tienen este apunte. Empecemos por cómo define la ley de cheque. Hay una ley de cheque al cheque. Al cheque no se lo puede definir de cualquier manera. Les soy sincero, hay que saber esa definición. La ley dice que el cheque es una orden de pago, no es una promesa de pago, primer diferencia con el pagaré, no es una promesa, es una orden de pago emitida por el titular de una cuenta corriente. No podemos emitir cheques si no somos titulares de una cuenta corriente. Y esa orden de pago se la damos al banco. Yo le ordeno al banco que pague y tengo el derecho de ordenarle al banco que pague algo porque yo tengo el dinero depositado en ese banco. Entonces vuelvo a la definición. El cheque es una orden de pago emitida por el titular de una cuenta corriente bancaria contra, la orden de pago la emito contra el banco en el cual tengo depositados fondos a mi nombre. Y si no tengo suficientes fondos depositados a nombre de mí o a nombre del titular, lo que puedo tener es una autorización para girar en descubierto. Supongo que todos lo conocen, pero por las dudas les digo, la autorización para girar en descubierto es una autorización del banco, que también se llama adelanto en cuenta corriente, por la cual por un determinado tiempo el banco me autoriza, si yo tengo depositado en la cuenta 40.000 pesos, me autoriza a emitir cheques por hasta 200.000 pesos, de alguna manera me está prestando, es un tipo de préstamo bancario para que yo cubra mis deudas y después obviamente me va a cobrar una tasa de interés que es muy alta. Es el peor préstamo que le puedo pedir a un banco, porque generalmente es el tipo de préstamo que tiene tasa de interés más alta. Pero se usa mucho en los comerciantes. El giro en descubierto. Ahora, ojo, porque si emitís un cheque sin fondos, sin autorización para girar en descubierto, estás cometiendo un delito. Los cheques se pueden girar en descubierto siempre y cuando vos tengas el contrato con el banco que te autoriza a girar en descubierto hasta determinado límite. Bueno, esa es la definición de cheque. Ahora, ¿qué puede hacer en general una persona con un cheque? Depende del tipo de cheque. Pero en términos generales, si a mí me pagan con un cheque, puedo ir a cobrarlo en la ventanilla. Aunque vamos a ver que no todos los cheques se pueden ir a cobrar en la ventanilla. O si tengo cuenta, lo puedo depositar en mi cuenta corriente o también en mi caja de ahorro. Ahora, hay algunos cheques que después vamos a volver a ver más abajo, como son los cheques cruzados, que solo se pueden depositar en una cuenta. O sea, no se pueden ir a cobrar en la ventanilla. Dentro de un ratito vamos a ver por qué. A ver, clases de cheque. Interrúmpanme por favor si hay alguna duda o comentario. Clases de cheque. El cheque al portador existe en la Argentina, pero es un cheque que no se puede emitir por un monto alto. Tiene un tope que no me acuerdo cuánto es, pero ponele que sea 40.000 pesos. ¿Por qué? Porque el cheque al portador es un peligro, es lo mismo que un billete. El cheque al portador no contiene el nombre del beneficiario. Yo pongo en el cheque, páguese por este cheque a el portador la suma de 25.000 pesos y firmo. Por lo tanto, el que se encuentra con el cheque lo puede ir a cobrar a la ventanilla de un banco. No tiene escrito el nombre del beneficiario. Entonces, el cheque al portador solamente se puede emitir por montos bajos. Hay un monto que habría que averiguarlo si está en internet, que es el límite
hasta el cual se puede emitir un cheque al portador. La mayoría de los cheques son cheques nominativos. Cheque nominativo es el que sí tiene el nombre del beneficiario. Ahora, ese cheque nominativo puede ser emitido a la orden, o sea, yo en el cheque pongo, páguese por este cheque a la orden de Roberto Bota la suma de 150.000 pesos y firmo. Entonces Roberto con ese cheque a la orden, como está a la orden de él, puede ir a cobrarlo en ventanilla si quiere. Va con el cheque a partir del mismo día en que se lo firmé y lo cobra en la ventanilla del banco donde yo tengo la cuenta. O si no, lo puede endosar, que significa transferírselo a otra persona, o sea, ahí estaría usando el cheque como medio de pago, o si no, si quiere, lo puede depositar en su cuenta. En cambio, si yo quiero estar más seguro de que Roberto lo va a cobrar y no quiero que lo cobre en la ventanilla, yo puedo ponerle, páguese por este cheque, no a la orden, a Roberto Bota la suma de tanto. Entonces ese cheque él puede endosarlo, pero si no lo tiene que depositar en su cuenta corriente o en su caja de ahorro. O sea, no lo puede ir a cobrar en la ventanilla. Y eso es una forma de dejar registrado que él recibió ese cheque. Yo tengo la seguridad de que él lo recibió y lo cobró, porque tuvo que ir a depositarlo a su cuenta o lo tuvo que endosar a otra persona que al final lo va a depositar en su cuenta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Estos cheques, al portador nominativo, a la orden o no a la orden, son los cheques comunes que se emiten con fecha de hoy y se pueden ir a depositar al banco mañana mismo y tienen una validez de hasta 30 días. Pero también existe el cheque de pago diferido. Antiguamente digo década de los 90, cuando no existía el cheque de pago diferido, entonces vos utilizabas el cheque común en forma postdatada, que algunos todavía lo usan, pero eso no es legal. Si vos tenés una cuenta corriente, te dan una chequera de cheques comunes y te dan una chequera de cheques de pago diferido. Si vos querés emitir un cheque y que el beneficiario, o sea, la persona a la cual le entregás el cheque, no lo pueda cobrar hasta dentro de 90 días, usa un cheque de pago diferido, no uses un cheque común. Para eso está el cheque de pago diferido, para tomarme un plazo. No es una promesa de pago, no lo confundamos con un pagaré. El cheque de pago diferido sigue siendo una orden de pago como cualquier cheque, pero la diferencia es que esa orden de pago recién va a ser acreditada en la cuenta corriente del beneficiario y debitada, o sea, restada de la cuenta corriente del emisor cuando transcurra el plazo que está indicado en el cheque. Es una forma de obtener un crédito, un plazo. Yo te firmo un cheque de pago diferido a 30, 90 días, la ley permite hasta 360 días, y te doy ese cheque hoy, pero vos por más que lo lleves al banco, el banco no te lo va a pagar. El banco te lo va a recibir, pero lo va a acreditar, lo va a sumar a la cuenta corriente del beneficiario recién cuando hayan transcurrido los días que digan el cheque. Y yo estoy tranquilo que lo emití porque el banco no me lo va a debitar, no me lo va a restar, quiere decir debitar, ¿no? No me lo va a restar de mi cuenta hasta que transcurra ese plazo. Entonces yo no necesito tener fondos en mi cuenta hasta que no transcurra el plazo. Eso es un cheque de pago diferido. Cuando no existían, se emitían cheques comunes y se le ponía la fecha de dentro de 2 meses. Pero eso confiando en que el que lo recibía iba a esperar 2 meses a cobrarlo. Porque el cheque común, por más que yo le ponga fecha de dentro de 2 meses, es pagadero inmediatamente, chicos.
El cheque común no tiene valor que yo le ponga una fecha postdatada. El que lo tiene lo puede ir a cobrar ya. Para emitir un cheque y que solamente se pueda acreditar en la cuenta corriente del beneficiario una vez que transcurra un plazo, tengo que utilizar una chequera de cheques de pago diferido. Y la chequera dice, cheque de pago diferido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, para terminar con el diferido, el cheque de pago diferido cumple dos funciones. No solo es un medio de pago, sino que cumple una función de obtener un crédito, porque el que lo emite está comprando a plazo, a crédito, sin necesidad de firmar un pagaré, sin firmar una promesa de pago. ¿Qué podemos hacer con los cheques? Ya lo habíamos visto esto, ¿eh? Los cheques pueden ser endosados. Los cheques pueden ser endosados. Esto de que el cheque no a la orden no se puede endosar, sáquenlo. El cheque no a la orden también se puede endosar. ¿Mm? Lo que no se puede hacer con un cheque no a la orden, lo que no se puede hacer es ir a cobrarlo en ventanilla. Si no hay ninguna pregunta, paso al siguiente ítem dentro de este apunte. Cuando voy a abrir una cuenta corriente en el banco, ¿qué formas hay de abrir una cuenta corriente según a nombre de quién esté y quién me conviene que después firme los cheques? Entonces dice, las cuentas corrientes bancarias se pueden abrir a nombre y a la orden individual, la más común. Cuando abrís una cuenta a tu nombre, hay una sola persona que es el titular de la cuenta y además esa misma persona es la que va a poder firmar los cheques. Entonces está a nombre de Pedro y Pedro es el único que puede firmar los cheques. A nombre de Pedro y a la orden de Pedro. Eso es a nombre y a la orden individual. Únicamente puede firmar el cheque la persona a cuyo nombre está la cuenta. Pero ¿qué pasa? Hay casos de menores de edad, yo no tuve la suerte, que de pronto reciben una herencia millonaria, reciben una empresa teniendo 5 años de edad, son los dueños de la empresa, pero no la pueden administrar. Entonces tienen que tener un representante legal. Si tienen padres, el representante legal va a ser uno de sus padres. Si no tienen padres, se designa a otro representante legal, familiar o el que designe el juez. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que el padre es el representante legal. Ojo, el dueño de la fortuna y el dueño del negocio es el menor de edad, pero el menor de edad no puede firmar cheques. Entonces, la cuenta se abre a nombre de una persona, que en este caso sería el menor. Se abre la cuenta a nombre de un menor, sí, el menor puede tener ese activo, pero se abre a la orden de su tutor o de su representante legal. En este caso sería a nombre del menor y a la orden del padre o la madre. Entonces, o es el caso también de un incapaz, por ejemplo, un incapaz declarado demente que no puede administrar sus bienes judicialmente. Entonces, es el representante legal el que firma los cheques. En ese caso, la cuenta está a la orden de otra persona que no es el titular de la cuenta, a la orden de ese representante legal. ¿Sí? Saben que pueden abrir el micrófono para preguntar lo que sea. Sigo, dos más. A la orden conjunta. Esto es interesante porque puede haber dos socios, imaginen una sociedad de hecho, que ya vimos que encima no existe como persona jurídica, son dos personas que se tienen confianza, pero que en cualquier momento puede haber lío, porque para la ley no existen como sociedad. Entonces, de pronto, para que no se
traspapele ningún cheque, que uno firma un cheque y compromete los fondos de la sociedad con su sola firma, pueden decidir, esto también pasa en empresas grandes con los gerentes, pueden decidir que la cuenta esté a la orden conjunta, a la orden conjunta. Es decir, que esas dos o más personas tienen las dos o las tres personas que firmar el cheque, porque el cheque no es válido sin la firma de todos ellos. ¿Mm? Ojo, porque si la cuenta está abierta a la orden conjunta, para que el cheque sea válido, deberá contener la firma y el sello de cada una de esas personas titulares. ¿Se entiende? Eso le da seguridad, en algunos casos lo usan las empresas, para tener la seguridad de que una sola persona no puede utilizar la caja de la empresa, de que tienen que estar de acuerdo por lo menos dos, y de que tiene que tener la firma de por lo menos dos personas. Al contrario, el último caso, cuando se abre una cuenta a la orden indistinta o recíproca, puede firmar el cheque cualquiera de los dos titulares. O sea, tenés una cuenta a nombre de dos personas, que los dos son los propietarios, qué sé yo, la, la madre y el hijo, si el hijo es mayor de edad, los dos son los titulares y los dos pueden firmar por separado. Vale la firma de cualquiera de los dos. Eso es a la orden indistinta o recíproca. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Para terminar con cheque, la ley de cheque es gigante, ¿eh? Esto es un súper resumen. Algunos tipos de cheques especiales que existen. Está el cheque cruzado. Si yo lo cruzo con dos rayitas, del lado de adelante, en el anverso, con dos rayitas paralelas, entonces ese cheque no se puede cobrar en ventanilla en efectivo y debe ser depositado sí o sí en una cuenta corriente bancaria. Tiene que ver con el cheque no a la orden, el cheque cruzado. Después, el cheque certificado. Estos a veces se usan. Imagínate si yo le tengo que pagar un cheque importante a un proveedor que el proveedor me tiene cierta desconfianza, quiere estar seguro de que ese cheque tiene fondos, porque mucha gente emite cheques sin fondos. Y entonces, yo como librador del cheque, emisor del cheque, el librador es el que firma el cheque, voy a tener que ir al banco a pedir que el banco me certifique que yo tengo los fondos y que esos fondos quedan sin moverse, asegurados para el pago de ese cheque. Entonces, el beneficiario está seguro que cuando vaya a cobrarlo lo va a poder cobrar porque el banco certifica que hay fondos suficientes para cubrir ese cheque. Ese es el caso del cheque certificado. Y después están los cheques de viajero. Son los cheques que expide un banco para pagarlo por medio de la sucursal de otro banco en el extranjero. Además del cheque se usa, que lo vamos a ver ahora en un par de minutos, la letra de cambio mucho para las operaciones de comercio exterior. Pagaré. De esto vamos a decir solamente dos cosas. El pagaré, a diferencia del cheque, no es una orden de pago. Es una promesa de pago, chicos. El pagaré es una promesa de pago. No estoy pagando nada, solamente me estoy comprometiendo por escrito a pagar en determinada fecha. Lo que tiene de bueno, porque si no digo para qué sirve, es que es un documento ejecutivo. A diferencia de cuando yo le compro a un proveedor de mercaderías, y el único documento que respalda esa compra de mercaderías es una factura, cuando me piden que firme un pagaré, el proveedor está más seguro porque si yo no le pago, me puede hacer un juicio ejecutivo, un juicio rápido, para que la justicia me embargue los bienes y me obligue a pagar el pagaré.
pero es una promesa de pago, no es un medio de pago. Cumplido el plazo, el pagaré tiene que ser cancelado, o si no, refinanciado. Pero el pagaré, atención, el pagaré, así como también el cheque de pago diferido, como hay un plazo para pagarlo, sirven para hacer otra cosa que se llama descuento de documentos. Y ahí les pregunto, yo lo voy a explicar, pero ¿quiénes de ustedes saben lo que es un descuento de documentos? ¿Nadie? ¿Nadie me hace un gestito de lo sé? Lo van a ver en Sistemas de Información Contable 2 y van a hacer los asientos. Les cuento lo que es un descuento de documentos. Ese documento puede ser un pagaré o puede ser también un cheque de pago diferido. Un descuento de documentos consiste en lo siguiente. Yo tengo un pagaré por 10.000 pesos. O sea, me deben 10.000 pesos. Y la fecha de cobro es dentro de 90 días. El derecho de cobro lo tengo, pero necesito ese efectivo hoy y no le puedo pedir al que me firmó el pagaré que me lo pague hoy, porque por algo la fecha dice que me va a pagar dentro de 90 días. Entonces, tengo una opción que se llama descontar el documento. Descontar el documento quiere decir ir al banco, por ejemplo, el banco, después hablamos de otro tipo de descuento de documentos otro día. Ir al banco, transferirle a mi banco mi derecho de cobro, le transfiero a mi banco ese pagaré que yo tenía el derecho de cobrarlo dentro de 90 días, mi banco lo recibe y de esos 10.000 pesos, que era el valor nominal del pagaré, me descuenta un interés. Supongamos que me descuenta 1.500 pesos de intereses. Entonces el banco recibe un derecho de cobro por 10.000 pesos, que yo le estoy transfiriendo, porque era el valor del pagaré, y a mí el banco me presta 8.500. Pero no lo voy a tener que devolver los 8.500, porque el banco tiene el pagaré, que era mío y ya no es mío. Ahora el que firmó el pagaré le va a tener que pagar al banco. ¿Se entiende más o menos? ¿O no? ¿Se entiende, chicos? Sí. Eso es un descuento de documentos. Más abajo lo tienen definido. Después se los muestro. Vamos a terminar esta partecita, que quedan 8 minutos, con el tercer documento que elegí yo, porque hay un montón de documentos. Elegí la letra de cambio, que se había dejado de usar y ahora se vuelve a usar muchísimo la letra de cambio. Sobre todo en operaciones de comercio exterior. Van a ver por qué. Miren, la letra de cambio es una orden escrita de una persona que se llama girador, el que firma la letra de cambio, perdón, el que firma la letra de cambio, el que la emite, se llama girador o librador. Entonces, es una orden escrita por el girador a otra persona que se llama girado para que el girado le pague a una tercer persona una cantidad de dinero. Ahora, para que esa tercera persona pague, es porque el girador tiene un derecho de cobro contra el girado. Les hice este dibujito, porque la definición por ahí parece un trabalenguas. En la letra de cambio intervienen tres personas. En el cheque intervienen dos. En el pagaré intervienen dos. Pero en la letra de cambio intervienen tres. El librador o girador, ¿qué pasa? El librador o girador tiene un derecho de cobro contra este que está acá en verde, contra el librado. Por ejemplo, esta empresa le compró mercaderías al librador y le debe 100.000 pesos. Entonces yo, que soy el que está en Colorado, el que va a librar, el que va a emitir la letra de cambio, yo sé que tengo un derecho de cobro contra el que va a ser el girado. Me debe. Y resulta que yo le debo al que está en azul, al beneficiario. Entonces, en lugar de pagarle con un cheque, en lugar de firmarle un pagaré, ¿para qué me voy a endeudar con él? Si
hay plata que el girado me debe a mí. Entonces, emito una letra de cambio, se la entrego al beneficiario, pero le aviso al girado que lo que me debía a mí, ahora se lo tiene que pagar a esta nueva tercera persona, que es el beneficiario. ¿Mm? Lo que el girado me debía a mí, ahora se lo tiene que pagar al beneficiario. Entonces vuelvo a la definición a ver si ahora se entiende la definición. La letra de cambio es una orden escrita de una persona que es el girador a otra que es el girado, una orden escrita que es del girador a otra que es el girado, para que el girado le pague una determinada cantidad de dinero a un tercero que es el beneficiario. ¿Se entiende? ¿Y por qué digo, y con esto terminamos esta parte, por qué digo que la letra de cambio se puede utilizar en las operaciones de comercio exterior? Miren este otro dibujito. Imagínense que lo que acá dice librador o girador, el que va a emitir la letra de cambio, es un importador de mercaderías que está en Argentina. Un importador de mercaderías que está en la Argentina. Y quiere comprarle mercaderías a un proveedor de España, a un exportador en España. Yo estoy en Argentina, quiero importar mercaderías y le voy a tener que pagar al español. Una de las formas de pagar esas operaciones de comercio exterior es que si yo tengo fondos depositados en un banco en la Argentina, ¿quién no lo tiene si es un importador-exportador? Si yo tengo fondos depositados en un banco con sucursal en la Argentina, y ese banco tiene alguna sucursal o alguna filial también en España, cosa que es muy común, entonces yo lo que hago es librar, firmar o girar una letra de cambio al banco donde yo tengo depositados mis fondos, porque yo tengo un derecho de cobro contra ese banco donde tengo depositados los fondos. Toda persona que tiene un depósito en un banco tiene un derecho de cobro contra ese banco. El banco me debe el dinero que yo le deposité. Entonces, yo le emito una letra de cambio al banco girador, el banco librador se convierte, el banco del librador se convierte en el librado, y ese banco va a tener la obligación de pagar, transferir el dinero al banco que está en España, y entonces el tenedor va a ser el beneficiario de la letra de cambio que la va a cobrar sin necesidad de que haya ningún viaje entre la Argentina y en España. Se puede hacer por otros medios digitales, pero la letra de cambio es un medio. Vuelvo a repetir, el librador de la letra de cambio tiene fondos depositados en un banco en la Argentina, entonces ese banco se convierte en el librado o girado y ese banco tiene que transferir el dinero automáticamente, digitalmente, ordenarle a la filial o sucursal que está en España que le pague al tenedor de la letra de cambio o beneficiario de la letra de cambio. Y de esa manera el importador le está pagando al exportador sin que las personas se muevan y ni siquiera sin que haya movimiento de dinero físico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, hacemos un corte y nos conectamos para la siguiente